Bienvenidos a este espacio de 10 con Ingeniería Estructural. En esta oportunidad nos acompaña el magíster ingeniero Patrick Putman Pareja desde Bolivia. El ingeniero Patrick es magíster en Ingeniería Estructural por la Universidad West London, Inglaterra. Es ingeniero civil por la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Es miembro del Comité Técnico de la Norma Boliviana de Acción del Granizo sobre las construcciones. Es un ingeniero estructural con amplia experiencia y también docente universitario. El magíster ingeniero Patrick Putman nos hablará sobre la acción del granizo sobre las construcciones, que es una de las últimas publicaciones de la norma boliviana sobre las acciones del granizo en las construcciones. Es un factor muy importante porque incluso se han observado estructuras dañadas o colapsadas producto de esta fuerte carga, ¿no? Ingeniero Patrick, muchas gracias por haber aceptado dar esta charla y por favor continúe usted. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos por su presencia. Bueno, compartir lo que tenemos aquí, el avance que hemos logrado hacer aquí en Bolivia sobre granizo. Creo que es importante para todos los países, ya que, como vamos a ir viendo un poco más adelante, el tema de granizo es un tema que está un poquito flojo en nuestra región principalmente, ¿no? Entonces, hemos avanzado sobre este desarrollo y bueno, hemos logrado sacar una normativa aquí en Bolivia que creo que va a ser muy útil, más allá de los mapas localizados de la región que pueden ser actualizados, pero creo que va a abrir muchas puertas para los demás países también. Entonces, pienso que es algo muy importante. Entonces, bueno, el tema que vamos a ver hoy es acción del granizo sobre las construcciones y les voy a ir mostrando un poco cómo hemos ido desarrollando cómo hemos llegado a donde hemos llegado, y ya también un poco a la parte técnica, bueno, y más profundamente en realidad la parte técnica. Entonces, permítanme, vamos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Desde el inicio de mi carrera profesional, ¿no? Estoy hablando allá de los años 94, 95, qué sé yo. Yo veía recurrentemente que en las noticias había colapsos de estructuras, colapsos de cubiertas, y galpones, y todo por causa del granizo, ¿no? Entonces, yo siempre tenía un poco la inquietud de que no puede ser que en Bolivia prácticamente todos los años o cada 2, 3 años tengamos colapsos y que sigamos en esa hermenéutica, ¿no es cierto? Sigamos en esa lógica de colapso tras colapso y no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Entonces, también había una clara tendencia de que todos estos colapsos sucedían en las ciudades bueno, que muestro ahí, ¿no? Que departamentos de Bolivia, que son La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, ¿no? Entonces, ahí les muestro algunas fotos que son cortesía del ingeniero Reinaldo Zambrana. Ahí podemos ver, por ejemplo, una unidad educativa Niceto Arce que colapsó en 2017. Tenemos otra cubierta también de una unidad educativa, Gualberto Villarroel, que colapsó el 10 de diciembre del 22, ¿no? Entonces, podemos ver que, bueno, y es evidente que todas estas fallas se deben a un error de diseño, ¿no? De proyecto estructural. Entonces, ya yo allá bueno, acá podemos ver algo más, ¿no? Dice, lo más grave de todos estos colapsos es que ocurrieron en polideportivos, como les mostraba en la lámina anterior, de unidades educativas, ¿no? Lo que nos ha llevado a la lamentable pérdida de vidas humanas de nuestros estudiantes, ¿no? Niños en edad escolar, que eso sí es una tragedia muy grande. Entonces, y también ha habido muchas vulnerabilidades en galpones industriales, ¿no? Donde, bueno, la pérdida es económica, si bien grande, pero bueno, solo es económica. Todo esto me ha llevado, no solo a mí, sino ya a un grupo de ingenieros que aquí en Bolivia hemos ido teniendo la inquietud de que el granizo es algo importante y que lo estamos subestimando. Es decir, nosotros, un poco por la formación que traíamos de la universidad de aquí, diseñábamos como si fuera nieve el granizo, ¿no? Entonces, eso nos llevaba a un subdimensionamiento de la carga, ya que la nieve pues tiene un peso específico mucho menor que el del granizo y tampoco teníamos estandarizados los espesores
ni reglamentadas las cargas. Entonces, yo he visto muchas cubiertas que, por ejemplo, están diseñadas con 30 o 35 kilos por metro cuadrado a carga de granizo, y eso pues, irrisorio, ¿no? Equivale a 5 centímetros apenas de granizo. Y el granizo aquí en Bolivia llega a espesores de 25 y 30 centímetros. Entonces, esto nos ha llevado a ponernos a investigar y empezar a desarrollar, ¿no? Todo este desarrollo ha empezado allá en el año 2017 y bueno, ahora recién hemos llegado a puerto. Imagínense en el año 2025, es decir, hemos llevado un camino de 8 años de ir haciendo estudios, investigaciones, toma de muestras, etcétera. Aquí en esta foto podemos ver, por ejemplo, cómo esa cubierta que ha colapsado, podemos ver una cubierta mal diseñada o ¿no? Pobremente diseñada, cómo tiene una cuantía de acero de apenas 8 kilos por metro cuadrado, ¿no? Y una cubierta bien diseñada, ya con nuestra norma actual y demás, que llegamos a diseños de 15 kilos por metro cuadrado. Entonces, realmente ya no existe sobre resistencia en ninguna estructura que te agarre errores del 100%, ¿no? En la estimación de materiales y de cargas. Entonces, eh, es ahí, en ese momento, aquí podemos ver otras estructuras también colapsadas, y si se puede, como se puede ver en las fotos, siempre es por tema de granizo, es decir, por viento tenemos algunos colapsos, especialmente en otros departamentos, ¿no? En Santa Cruz, en el Beni, pero en los que les mencionaba, en toda la franja central de Bolivia, tenemos el tema del granizo, ¿no? Entonces, aquí les voy mostrando. Ya debido a todo esto, es que ya el año 2017 yo saqué este libro en digital que, bueno, todo el mundo creo que lo tiene acceso a él, está ahí en el internet, que era una guía para la evaluación de cargas meteorológicas en Bolivia, ¿no? Mi intención era determinar cargas tanto de nieve, granizo, hielo, que es muy importante, y viento sobre cubiertas, ¿no? Porque ya la inquietud venía en lo que les decía, en la pérdida de vidas de niños y- y entonces sí era muy importante, ¿no? Porque si bien cuando hay granizo o viento, etcétera, en cubiertas de edificios de hormigón armado, es muy difícil que tengamos colapsos. Pero en estructuras metálicas es el punto débil, digamos, ¿no? De esto. Entonces ahí, si ustedes pueden ver, esta es la publicación y este es mi prefacio, ¿no? Donde pongo, debido a los recientes colapsos estructurales en las ciudades por granizo y en Santa Cruz, Tarija, debido a viento, es que he tomado la decisión de hacer esta primera investigación y esta primera publicación para tratar con esto de dar a los profesionales una herramienta que permita una mejor evaluación de las cargas, ¿no? Una mejor estimación de cargas y un mejor, por lo tanto, un mejor diseño de nuestras cubiertas, ¿no es cierto? Entonces, se hizo esta publicación, esto fue el 2017, y como, bueno, pese a que era una publicación, no era una normativa, se dan cuenta. Mientras no haya una normativa que te obligue a hacer algo, pues no lo hacemos. Es lamentable, es así. Muy pocos ingenieros o contados ingenieros utilizaban, digamos, esa mi guía para el diseño bueno, y la mayoría no, o algunos no. Entonces seguíamos teniendo estos problemas por lo que ya se tomó la iniciativa de conformar este comité, ¿no? Un poco más atrás en el tiempo, de conformar un comité y empezar a estudiar el granizo, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido revisar un poco qué se tiene en las normativas regionales, ¿no? ¿Qué tenemos en Sudamérica en cuanto a granizo? Y podemos ver que son muy básicas, ¿no? Son normas definitivamente que ni siquiera yo podría llamarle norma, están incluidas, como decir enlace, ¿no? En la ACE americana está incluido un pequeño capítulo de granizo que si se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos en la norma colombiana, son dos párrafos, ¿no? Por ejemplo, en la norma colombiana dice la carga de granizo se debe tener en cuenta en regiones que tengan más de 2000 metros de altura, por ejemplo, ¿no? Y ese ya es un error de por sí, es decir, el granizo no es un efecto como el de la nieve, que depende de la altitud. En realidad depende de las condiciones del suelo, es decir, o de la superficie, ¿no? Eh, por ejemplo, para que se conforme el granizo, tiene que haber corrientes de convección de aire caliente
Y esto se da normalmente en valles, no se da en cordilleras, es decir, en una cordillera tú no vas a encontrar granizo, lo que tú vas a encontrar es nieve por la altitud y por el frío y por las temperaturas. Sin embargo, en los valles tibios tú sí vas a encontrar el granizo. Y estos valles están pues encima de los 1200, 1300 metros, no necesariamente a 2000, ¿no? Y se puede dar en 1500, en 1800, qué sé yo, pero tienen que ser valles tibios, donde el aire se calienta y por la conformación propia del valle, de las montañas de los valles, es que se generan corrientes ascendentes que suben y van elevando las gotas de lluvia pequeñas que están empezando a caer y las elevan a altitudes ya muy altas, donde la temperatura está cerca del cero, ¿no? 4 grados, 3 grados. 2 grados. Entonces empiezan a conformar partículas de hielo que nuevamente caen y corrientes más fuertes las vuelven a subir y se genera este fenómeno de convección, de vientos de convección que crea las partículas de granizo. Bueno, cuando ya el tamaño, la dimensión de la partícula de hielo toma un peso suficiente mayor que la corriente de convección de aire, entonces hasta la superficie, ¿no es cierto? Entonces ya vemos que por ejemplo, en esta norma colombiana ya hay un error, ¿no? Entonces no era un elemento que pudiésemos usar para copiar, aunque sea y decir, bueno, vamos a adoptar la norma colombiana, ¿no? Ya teníamos este problema de que no está bien especificado el origen del fenómeno. Entonces, eh, bueno, ahí se puede ver, por ejemplo, también dice en su segundo párrafo, dice, vamos a utilizar el espesor del granizo por, como una carga de 100 kilos por metro cuadrado, ¿no? Y si la pendiente de la cubierta tuviera una inclinación mayor a 15 grados, entonces lo bajamos a la mitad. Ese también es otro error, ¿no? Pues, todos sabemos que a medida que la pendiente aumenta, no es lo mismo tener una pendiente de 15 grados que una de 60. A partir de 60 grados tú tienes cero, es decir, no existe granizo, ni nieve, ni hielo que se quede, bueno, el hielo sí, ¿no? Ni granizo ni nieve que se quede adherido a la cubierta. Entonces, todos estos errores hacen ver que, claro, no está desarrollado el tema del granizo, ¿no? En la región no lo tenemos desarrollado. Incluso en normas europeas, como allá los problemas son de nieve realmente y son espesores grandes de nieve que tienen, entonces el granizo pasa muy a segundo plano, ¿no? Ahí podemos ver también la norma de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que ellos ya dicen, sí, es para altitudes mayores a 1500 metros sobre el nivel del mar, pero seguimos con el error conceptual, o sea, como si el granizo fuera un fenómeno de altura, ¿no? Entonces, a 4000 metros deberíamos tener mayor carga de granizo y no es así. Ahora les voy a ir mostrando los mapas. Entonces, hay que tener claro que el granizo, que es digamos lo que yo quiero en estas primeras láminas, que se entienda que no es un fenómeno de altitud. ¿No? No quiere decir que a 5000 metros hay más granizo que a 1000, sino es un tema de valles y corrientes de convección. Bueno, y es tan simple aquí la norma ecuatoriana que dice, bueno, vamos a usar el peso específico perdón, la altura de granizo que estimemos que vamos a tener y la multiplicamos por 1000 kilos por metro cúbico, como si fuera agua, ¿no es cierto? Y desde el momento que es hielo, así fuera un hielo sólido, no puede pasar de 900, ¿no? Entonces, o 920 en realidad es el verdadero peso específico del hielo. Entonces, ¿por qué usar 1000? Tampoco se trata de sobredimensionar o subdimensionar o hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Entonces, queda claro que en estas normativas internacionales que hemos estado viendo no teníamos respuesta. La norma mexicana está un poco más desarrollada, bueno, no quiero decir más desarrollada, tiene un poquito más de, mm, sí, de líneas, digamos, pero termina siendo lo mismo. O sea, ahí sí ellos dicen vamos a usar el peso específico del hielo, 900, y por la altura, ¿no? Por el espesor. Pero nunca vamos a usar una carga menor que 25 kilonewtons por metro cuadrado. O 0,25, que son 25 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, lo mismo, volvemos a una simplificación del fenómeno del granizo muy extrema, con mucho desdén, un tratamiento con mucho desdén al granizo,
¿no? Puede ser que en otros países sea así, que no sea importante, como es nuestro caso. En Bolivia, como les decía, son muchos, muchos los colapsos que tenemos por este fenómeno. Entonces, bueno, yo creo que debe haber, no sé cómo será muy bien Perú en tema de granizo, pero se me hace que hay sectores, hay mucho valle en Perú o Ecuador, se me hace que hay lugares que sí deben ser preocupantes, como granizo, ¿no? Entonces, después de revisar todo esto de las normativas que habían en las regiones, que bueno, se decide hacer ya un trabajo de investigación más profundo, ¿no? Que ya hemos dicho, bueno, tenemos ya que no hay, haremos nuestra propia investigación, haremos nuestra propia norma. Y muchos ingenieros, por ejemplo, aquí en la foto a la derecha podemos ver esto es del un ingeniero Iván Atahuachi, en la foto a la izquierda es del ingeniero Reinaldo Zambrana. Yo mismo he hecho estas medidas, entonces, si ustedes se van dando cuenta, ¿qué hemos hecho los ingenieros aquí en Bolivia? Cada que había una granizada interesante, íbamos, medíamos el espesor que teníamos en nuestra ciudad, lo íbamos reportando, un poco así en grupos de ingenieros, y tomábamos baldes o baldes de pintura, cubetas que tuviéramos, introducíamos ahí el granizo, lo pesábamos, determinábamos el volumen e íbamos encontrando pesos específicos, ¿no? Que eso es lo más importante. Primero determinar cuál es la verdadera carga que nos ocasiona el granizo. A lo largo de todos estos estudios hemos podido ver que el granizo oscila entre 400 y 750 kilos por metro cúbico. Ese es el rango real del granizo, ¿no? La nieve viene desde más abajo, viene desde 300 y suele no pasar de 500, a no ser cuando después se compacta, ¿no? Pero bueno, eh, yéndonos al granizo específicamente, hemos llegado a estos valores de 400 a 750. Entonces por lógica ingenieril, hemos decidido, bueno, usar el 750 como valor ya del peso específico del granizo, estando todos tranquilos del lado de la seguridad y no estar subdimensionando esta carga tan importante. ¿No es cierto? Entonces, luego nos hemos puesto a buscar en todos los registros estatales, departamentales, etcétera, mapas que hayan sobre granizo, ¿no? Por ejemplo, en este mapa tenemos un mapa de recurrencia del granizo, ¿no? Tenemos un mapa de recurrencia del granizo, eh, que no siempre recurrencia es igual a alto nivel de granizada, es decir, es que tantas veces graniza en un mismo lugar, ¿no? Pero sí, hemos terminado viendo al final que entre recurrencia y amenaza hay una relación. Pero bueno, de inicio no la teníamos clara, entonces hemos buscado el primer mapa, que es el que les muestro, es el nivel de recurrencia. Y como ustedes pueden ver, la parte más alta que tenemos en Bolivia, la que está encima de los 4.000 y pasa hasta los 5.000 y pico metros, es toda esta región que estoy marcando aquí, ¿no? Todo el altiplano que se va hasta la cordillera occidental. Y si bien no es un lugar específicamente cargado de granizo, más bien el granizo está en esta franja central donde ustedes pueden ver la recurrencia alta y muy alta, que justamente son valles, ¿no? Son los valles que tenemos aquí en Bolivia. Toda la zona de valles que se encuentra entre la cordillera oriental y la cordillera occidental, porque ya todo esto es trópico, ¿no? Eh, ya es clima tropical. Entonces, definitivamente es importante esto, darse cuenta que el granizo es un fenómeno de valles y de convección de vientos, ¿no? Entonces, ya con eso hemos seguido buscando más información y también hemos conseguido este mapa, que es un mapa de nivel de amenaza de granizo, que si ustedes ven es muy similar al que teníamos de recurrencia, ¿no? Entonces acá tenemos que, por ejemplo, bueno, obviamente todas estas zonas tropicales son sin amenaza directamente, no tienen amenaza de granizo. Em, Luego tenemos con amenaza baja, básicamente las faldas de las cordilleras, que no dejan de ser valles, ¿no? Y la amenaza alta y muy alta está fijada en los valles, en toda la parte central. En base a eso es que terminamos definiendo este mapa de zonificación de carga de granizo, ¿no? Donde tenemos la mayor carga en la parte central, que coincide, si se dan cuenta, coincide con los mapas que les acabo de mostrar
de amenaza y de recurrencia. Y si me permiten un segundo, voy a abrir la guía que yo hice el 2017. El 2017 yo ya había hecho una zonificación que es muy similar, se van a dar cuenta, solamente que aquí es un poco más panzona, digamos, hacia el oriente y ocupa un poquito más de territorio. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya está más pulida en base a los mapas que hemos conseguido, ¿no es cierto? Entonces, hemos conseguido hacer esta zonificación de carga de granizo, eh, tanto en base a los mapas de amenaza como a los mapas de recurrencia y a los reportes que teníamos de espesores, ¿no es cierto? De espesores de granizo. Entonces, este es un mapa general de zonificación. Obviamente, como les voy a mostrar ya cuando les presente la normativa, ya en la norma te dice si tú en una localidad tienes el conocimiento de un espesor dado, bueno, diseña con ese espesor dado y no con la zonificación. La zonificación siempre es un poco más general, ¿no es cierto? Bueno, y esto no es sismo como para que podamos hacerlo tan preciso como una zonificación sísmica, digamos. Entonces, hay lugares que son muy aislados y tienen granizo, eh, de mayor espesor que el que nos puede generar 110 kilos por metro cuadrado. Entonces, en esos lugares habrá que diseñar con los espesores reportados, digamos, ¿no? Ya sea históricamente o boca a boca, como se dice. Em, en base a eso es que se ha desarrollado la norma boliviana de acción del granizo para las construcciones, ¿no? Em, a ver, permítanme ver. Sí, antes de continuar, ya les voy a presentar la norma en sí, su forma de uso, que es lo que más les interesa, y luego sigo hacia el estudio que hemos hecho de los factores de simultaneidad, ¿no? Porque eh, investigar un fenómeno no solamente nos tiene que llevar a decir qué carga tenemos como diseño de carga em, muerta o viva o del fenómeno en sí, sino también tenemos que hacer su estudio de, no, este desarrollo de distribución, ¿no? Hacer un estudio de su distribución y poder analizar y seguir los procedimientos del ACE para encontrar sus coeficientes de simultaneidad, así como el 1,2 se usa para la carga muerta, el 1,6 para la carga viva. Hay que encontrar qué factor de simultaneidad le vamos a dar al granizo, ¿no? Ese es un estudio que lo hemos hecho posterior. Entonces, primero les voy a mostrar la norma para que, bueno, este es el documento que yo hice el 2017, que bueno, a estas alturas ya quedó obsoleto, lo tenemos que actualizar. Entonces, les voy a mostrar la norma. Esta es la norma que ya tenemos para granizo. Básicamente, voy a ir bastante rápido aquí. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha partido, bueno, acá estamos todos los miembros del comité, etcétera. Decimos el campo de aplicación, todo el territorio boliviano, obviamente. Y comenzamos ya con el capítulo 2 que es la amenaza, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho y lo que les he estado hablando, voy a ir un poco rápido. Hemos definido que la densidad a utilizarse van a ser 750 kilos por metro cúbico y que la carga de granizo, ¿no? Que se va a determinar es el espesor del granizo por el peso específico del granizo, ¿no? Esto sería como en las normitas que hemos estado viendo, la colombiana, la ecuatoriana, la parte más básica, digamos, ¿no? La carga de granizo base, que simplemente estamos hablando del espesor por el peso específico, ¿no? Aquí también hablamos que la densidad del granizo, dependiendo del diámetro de sus partículas, oscila entre 400 y 750 kilos, etcétera. Em, Aquí mostramos el mapa de recurrencia, que ya se los he explicado. Aquí mostramos la zonificación. Aquí ya está con los valores que hemos adoptado. Si ustedes se dan cuenta, estamos usando un valor mínimo incluso en las zonas que no hay granizo. ¿No? Si ustedes ven, aquí hay un 50 que estamos poniendo en las zonas donde no hay granizo y enseguida les explico un poquito el porqué de esto, ¿no? Bueno, mejor se los explico ahora. Justamente este año, bueno, asumimos que esto se debe al cambio climático, hemos tenido granizadas en sectores de esta área.
¿no? Hemos tenido granizadas en Villamontes, hemos tenido una granizada muy suave cerca de Santa Cruz. Entonces, ya decimos que existe la probabilidad de que caiga granizo en alguna de nuestras zonas. Y es por eso que hemos dado un valor mínimo que luego se corrige por el factor de amenaza, ¿no? Em, y también cubrimos un poco que en Bolivia no tenemos una normativa de cargas de agua de lluvia, que la ACE sí la tiene en su capítulo 8, que básicamente te dice el espesor de corriente de agua que tú esperes multiplicada por 1000, tampoco es, no hay más que eso, pero como nosotros tampoco tenemos una normativa específica de cargas, donde podamos meter la de lluvia, entonces hemos dado un valor mínimo del 50 afectado por el factor de amenaza, que más o menos nos da en los llanos una altura de 3 centímetros y medio a 4 centímetros de agua, que es muy común, ¿no? En las lluvias tropicales que hay por allá. Entonces, bueno, se ha hecho esta zonificación, aquí está el mapa de amenaza, y ahora es que nosotros podemos ver que ya hemos incorporado un factor de amenaza, es decir, en los lugares donde tenemos la amenaza alta o muy alta, que es los que están en azul oscuro y azul claro, ¿no? El factor de amenaza es uno, es decir, a la carga que tenemos del mapa de zonificación, ¿no? A esta carga que tenemos en el mapa de zonificación, por ejemplo, para la ciudad de Cochabamba, tenemos 110 kilos por metro cuadrado. Entonces, como la ciudad de Cochabamba está en una zonificación eh, alta, entonces mantenemos el uno y no hay ningún factor de modificación, ¿no? Sin embargo, donde tenemos nivel de amenaza bajo, multiplicaríamos por 0,85 la carga base y en los lugares que no tenemos amenaza multiplicaríamos por 0,70, ¿no? Entonces el 0,70 por el 50 nos dan los 35 kilos por metro cuadrado, que nos cubre un poco del cambio climático y al mismo tiempo nos cubre el capítulo de lluvia, ¿no? A ver, aquí estoy viendo que hay algunas. Ah, ya, ya. Está bien, no había nada, perdón. Eh, entonces, la carga que tenemos de zonificación, básicamente lo que se hace es se la multiplica por el factor de amenaza, dependiendo qué tan vulnerable es la región donde estamos aplicando la carga. Eh, y finalmente después entramos a lo que es factor de corrección por pendiente de cubierta, lo que criticaba yo un poco hace un rato de la norma colombiana, ¿no? Que ponía a un grado fijo, a un ángulo fijo, un 100% o un 50%. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido seguir un poquito lo que dice la norma, la CIRCOC, la Argentina, en cuanto a la variación con pendiente, corrigiendo un poco los ángulos, porque la CIRCOC lo tiene en 30 grados, ¿no? Hasta 30 grados dice que vamos a mantener, pero el granizo no es como la nieve, entonces en estudios que hemos hecho nosotros hemos visto que ya desde los 20 grados empieza a acumularse, ¿no? Perdón, empieza a descender porque el granizo tiene mayor capacidad de deslizar sobre las cubiertas que la nieve. Entonces hemos hecho esa corrección, también llegando a los 60 grados, que a partir de 60 grados no existe acumulación. Estas son las ecuaciones que gobiernan esa acumulación. Y en base a esto es que tenemos ya la carga de granizo, ¿no? Entonces ahora la carga de granizo en las cubiertas siempre se va a ver afectado por un coeficiente de acumulación, ¿no? Nosotros tenemos una altura base, que es la que va a granizar, nos va a dar una carga en base a esa altura base, pero tenemos que generar un factor de acumulación, porque ¿qué pasa? En las canaletas, por ejemplo, de las cubiertas, cuando el granizo se desliza hacia la canaleta, llega y la canaleta genera una acumulación en una cierta distancia, ¿no? Cuando es nieve, genera una acumulación de más o menos el 30% de la luz, en granizo es más o menos el 25% de la luz, ¿no? Entonces, se hace este factor de acumulación y lo hemos desarrollado para todos los tipos de cubierta. Entonces, fíjense, por ejemplo, para una cubierta plana, común y silvestre, entonces tenemos la carga de granizo por
el factor de acumulación que va a ser uno, ¿no? No hay nada que haga que aumente o disminuya esta carga. Entonces, el factor de acumulación es uno. Pero si, por ejemplo, en esta misma losa plana nosotros tuviéramos un parapeto que no deja que el granizo caiga por los lados, empieza a generarse una acumulación y esa acumulación es de 1.5 veces la altura del parapeto, ¿no? Entonces aquí sí tenemos un coeficiente de acumulación de 1.5 y en el otro lado, digamos, sigue siendo uno, ¿no? En cubiertas a dos aguas tenemos el factor de acumulación que va a seguir siendo uno. Cuando tenemos canaletas o parapetos, ¿no? En los lados, ya el factor A1, el factor KA1, lo estamos llamando, KA, perdón, va a depender de la pendiente, ¿no? Y es un poco lo que les explicaba un poquito antes. Cuando tengamos, por ejemplo, cubiertas curvas, entonces ya tenemos que generar dos estados de carga, ¿no? Todo esto lo hemos desarrollado mucho en base a la CIRCOC, ¿no? Ha sido como nuestra matriz para este tipo de desarrollo. Eh, entonces tenemos que generar una carga distribuida horizontalmente en un ancho B que se lo determina. El ancho B es el ancho donde la pendiente es menor a los 60 grados, ¿no? Donde ya la pendiente es mayor a los 60 grados, ya no tenemos acumulación de granizo. Entonces, y los valores de estos valores de K1, K2 se determinan mediante estas ecuaciones. No voy a entrar a ver qué es H, qué es B, porque eso está en las gráficas y solo los voy a hacer perder su tiempo un poquito. Em, lo mismo en este tipo de cubiertas, si ya tienen canaletas, ya existe una cierta acumulación de granizo en los laterales, ¿no? Eso también hemos tomado en cuenta. Eh, en limaollas también, es decir, en todas las cubiertas que tenemos limaolla, ya son tres los estados de carga que tenemos que hacer. Uno, el distribuido, la limaolla, otro con una formación triangular y otro con esta de doble altura, ¿no? Entonces, se ha ido cubriendo todas las posibilidades de carga en cubiertas. Por ejemplo, cuando tenemos dos cubiertas en desnivel, entonces la cubierta superior aporta granizo a la cubierta inferior y se genera una zona de acumulación en un tercio, donde tenemos un mayor factor de acumulación. Perdón, me ha dado hipo. Luego, por ejemplo, también donde tenemos chimeneas, existen dos zonas, ¿no? Una de acumulación posterior a la chimenea y una zona de acumulación lateral y hacia abajo de la chimenea, ¿no? Entonces también hemos definido sus factores de acumulación. Entonces, como podrán ver, em, se ha hecho un desarrollo interesante, es decir, ya no es un par de párrafos y ve tú cómo cargas tu cubierta, ¿no es cierto? Hemos tratado de ir lo más lejos posible, tener en cuenta las formas de las cubiertas, los posibles parapetos ¿cómo se llama esto? Obstrucciones eh, que tengamos en nuestras cubiertas que no permitan la rápida eliminación del granizo, ¿no? O el descenso del granizo y puedan generar acumulaciones. Entonces, ese ha sido el desarrollo como norma de granizo respecto a la acumulación y a la carga que tenemos que definir, ¿no es cierto? Posterior a esto ya viene el análisis de los factores de simultaneidad que se los voy a mostrar ahora. Quiero ver, volviendo aquí a nuestra presentación, habíamos ido, ¿no? Habíamos llegado aquí. Entonces, perdón, denme un segundito. Ya. Entonces, ahora nuestro siguiente paso como normativa era determinar los factores combinacionales o de simultaneidad de las cargas. Es decir, cuando actúa el granizo como carga primaria, por ejemplo, cómo lo combinamos con viento, cómo lo combinamos con la carga muerta de la estructura, etcétera. Y también cuando tengamos, por ejemplo, la carga principal de viento, o estemos considerando la carga principal de viento, cómo entraría el granizo como carga secundaria, ¿no es cierto? Entonces esos factores había que hacer un pequeño estudio y lo hemos hecho, eso les voy a mostrar. Lo primero que hemos hecho ha sido
agarrar todos los registros reales que teníamos, ¿no es cierto? Todo lo que hemos ido midiendo, lo que han visto con los baldes, las fotografías que hemos ido sacando de las granizadas que teníamos, los reportes históricos de prensa, etcétera, y hemos llegado a 7 registros, ¿no es cierto? 7 registros diferentes por altura, o sea, en realidad son 33 registros divididos en siete rangos, ¿no es cierto? Para poder hacer nuestra curva de distribución. Entonces, por ejemplo, hemos visto que para una altura de granizo de 3 centímetros teníamos 4 reportes. Alturas de granizo de 5 centímetros teníamos 5 reportes. De 10 centímetros teníamos 9 reportes. De 15 centímetros 8 reportes. De 20 centímetros 4 reportes. De 25 centímetros 2 reportes. Y de 30 centímetros solo un reporte, ¿no? Entonces, en base a esto, eh, hemos graficado la curva de distribución y hemos empezado a buscar a qué distribución corresponde, ¿no es cierto? Bueno, hemos visto que no es una distribución normal. Luego nos daba la impresión de que podía ser una log normal, pero que tampoco nos cerraba bien con log normal, hasta que hemos encontrado que es una distribución de Poisson utilizando un lambda igual a 6, ¿no es cierto? Y se ve que calza muy, muy bien. Entonces, en base a esto, es que hemos hecho una generación de datos sintéticos, porque con tan pocos datos no se puede trabajar para encontrar el coeficiente A que nos pide el ACE para la determinación del factor de simultaneidad. Entonces, lo que hemos hecho ha sido generar 300 registros sintéticos, ¿no? Sintéticos, ¿qué quiere decir? Que es en base a registros existentes, o sea, vamos a asumir estos existentes, eh, con una generación siguiendo la distribución, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha resultado en esto. Aquí está la generación de los 300 datos, ¿no? Esto estaba en decímetros, entonces aquí tengo de 3 centímetros, de 5 centímetros, de 7 centímetros, etcétera. Hemos hecho la generación de los registros sintéticos y aquí está la distribución, ¿no? Por ejemplo, para una altura de 3 centímetros hemos tenido 7 registros, para 5 13, para 7 23, etcétera, ¿no? Hasta que para 25 4. Y aquí tenemos los 300 registros. Y se nos ha conformado esta curva que, como ustedes ven, ya no es pues tan suavita, tan bonita como estaba la con pocos registros, ¿no es cierto? Pues esta variación que tenemos obviamente es porque son registros sintéticos. Eh, ¿Qué necesitábamos nosotros? Necesitábamos poder determinar la pendiente. Bueno, ahorita yo les voy a mostrar cómo se ha hecho esto, pero necesitábamos encontrar la pendiente de esta curva, que ahorita no se entiende mucho. Esta curva básicamente es el espesor contra el logaritmo neperiano de menos el logaritmo neperiano de la probabilidad de excedencia. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero bueno, necesitábamos todos estos registros, es para que sepan por qué, para poder encontrar esto, ¿no? Entonces, ese es otro documento. Todos los documentos se los he pasado al ingeniero de Diezcon para que él les va a compartir con mucho gusto a todos o lo podemos poner aquí en el mismo Zoom, ¿no? Toda la información para nosotros está abierta. Más bien lo que queremos es que también ustedes, cada uno de ustedes en sus países, si no son de Bolivia, puedan también impulsar un poco el desarrollo de granizo, si es que es preocupante en sus regiones, ¿no? Si no, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo hemos determinado esto? Aquí tenemos el documento, cómo lo he hecho. Entonces, bueno, lo primero que hemos hecho ha sido estimar el parámetro A. Entonces, ¿qué quiere decir esto de estimar el parámetro A? Cuando nosotros tenemos cualquier carga, es decir, esto sirve para cualquier carga, ¿no? Sea la carga de granizo, carga viva, carga muerta, carga de viento, no importa, cualquier tipo de carga que nosotros tengamos, la probabilidad de excedencia de esta carga, de que exceda un cierto valor X, ¿no? Por ejemplo, para nuestro caso, como siempre queremos, como buenos ingenieros, tener una carga característica, la probabilidad de que una carga exceda el 95%, o perdón, el 5%, va a ser igual a e elevado a la menos x, el valor que queremos exceder, elevado a un
valor A, que viene de los datos registrados. Como nosotros no teníamos tantos datos registrados, hemos usado estos datos, ¿no? De las cargas sintéticas. Entonces, ahí es que para nosotros poder encontrar este valor de A, ¿no? Entonces aquí voy poniendo X es la carga aleatoria normalizada. ¿Ve? Por ejemplo, aquí es la probabilidad de que la carga del granizo sea mayor a una excedencia. ¿No? A es el parámetro que define la dispersión de la distribución, es decir, cada carga tiene un diferente valor de A. ¿No? Eso se lo voy a mostrar más adelante. El ACE ya lo tiene muy afinado para carga viva, para carga muerta, incluso para viento, para nieve, pero para granizo no teníamos este valor y lo hemos determinado nosotros haciendo este estudio, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el procedimiento? ¿No? El paso a uno ha sido la definición del modelo teórico, que es este, ¿no? Esta es la ecuación que nos gobierna, la ecuación de excedencia, que se las voy a mostrar. En realidad son estas curvas, ¿no? La probabilidad de excedencia para cada carga. Estas se las voy a mostrar en un segundo. Em, Luego hemos hecho la generación de datos sintéticos, ¿no? Se generaron 300 datos sintéticos con una distribución aleatoria, obviamente, siguiendo la distribución de Poisson con lambda 6, que es lo que habíamos determinado que nuestros registros cumplían, ¿no? Y variando en un intervalo de 3 centímetros a 25 centímetros, ¿no? Que también son los límites de nuestras lecturas. En base a eso, tenemos nosotros que, bueno, les digo, los datos están ahí en el Excel, se los puede ir a ver. Y luego, para poder determinar esta pendiente, es que hacemos la transformación logarítmica, ¿no? Es decir, aplicamos dos veces logaritmo para poder despejar este valor de A, ¿no? No es mucho. Aquí aplicamos logaritmo, nos queda que el logaritmo de la probabilidad de excedencia es igual al logaritmo en base a E, que termina siendo uno por, ¿no? Al bajar el exponente nos queda, o sea, uno por menos x elevado a la a. Entonces, para poder despejar la a, aplicamos un nuevo logaritmo. Entonces, aquí nos queda el logaritmo del menos logaritmo. O sea, el menos es porque he cambiado el signo, ¿no? Lo traigo como menos aquí para que la a me quede positivo. Entonces, me queda el logaritmo del logaritmo de la probabilidad de excedencia es igual a veces el logaritmo de X, ¿no? Entonces ya nos queda que la pendiente es muy fácil determinar en base a nuestros datos sintéticos. No solamente tengo que aplicar logaritmos a la probabilidad de excedencia y una vez más logaritmo a la probabilidad de excedencia. Entonces, perdón, logaritmo al valor, que es la altura, y logaritmo a la probabilidad de excedencia. Entonces, en base a esto, hemos hecho la regresión, que se las voy a mostrar, ahí la tenemos, y nos ha dado que la pendiente de esta curva, esta regresión, ¿no? Si ustedes ven, está aquí. En nuestro Excel hemos hecho la regresión, ya es lineal, es muy sencilla, porque al aplicar dos veces logaritmo a esta curva, directamente nos queda una línea con pendiente constante. Entonces, hemos hecho una regresión a estos datos y nos ha quedado que, fíjense, tenemos una correlación del 99,88%, una varianza en realidad. Entonces, es muy preciso, quiere decir que los datos sintéticos están muy bien estimados y que la distribución es realmente una lambda 6, ¿no? Porque se ajusta a nuestros datos reales y nos da una forma adecuada de determinar la pendiente de esta recta. Y la pendiente de esta recta definitivamente es el valor de A. Entonces, si ustedes ven la pendiente o el valor de A termina siendo 3,1856, ¿no? Eh, Volvemos al documento, lo voy a abrir. Volvemos al documento y vemos que, ¿qué es lo que hemos hecho? Determinar el valor de A del XLS, de la regresión que hemos hecho. Y aquí dice, este ajuste presenta una excelente correlación, confirmando que los datos sintéticos generados en base a las pocas lecturas existentes siguen un comportamiento compatible con el modelo de probabilidad de excedencia asumido, que es el mismo que utiliza la C716, ¿no? Que es esta ecuación, ¿no? Esta es la misma ecuación que usa la C para determinar el 1,2, el 1,6 y todos los factores de simultaneidad que tenemos. Entonces, aquí yo les pongo, por ejemplo, ¿no? La ACE, ¿qué valores utiliza? ¿No? Para el viento, la ACE toma un valor de A 1,5 porque es una carga de baja dispersión, ¿no? Mientras tienes mayor dispersión,
el valor va siendo mayor. Entonces, para la nieve es 2, para la carga viva es 2,5, para el granizo es 3, ¿no? Es 3, ¿por qué? Porque es este 3,1856. La se recomienda siempre usar valores de 0,5 en 0,5. Entonces, dense cuenta, ellos usan 1,5, 2, 2,5, 3 y 6, ¿no? Y para la carga muerta usan 6. Y la probabilidad de excedencia viene acá, ¿no? Eh, Les voy a mostrar ya en el MATCAD el cálculo como tal. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nada más que tomar lo mismo que hace la ACE, ¿no? La probabilidad de excedencia es igual a elevado a la menos X a la para viento 1,5, para nieve 2, para carga viva. Estos valores, ¿por qué los hemos hecho nosotros? Para verificar que estamos yendo en el camino correcto, ¿no? Porque después la, la, ya podría venir el cuestionamiento a decir, ¿es esta la forma de hacerlo? ¿No? Entonces, por eso es que hacemos todo este desarrollo. Entonces, aquí nosotros ya podemos ver, por ejemplo, que la excedencia que siempre pedimos como ingenieros es el que no excede el 5%, ¿no es cierto? O sea, lo que estaba tan definido como carga característica, digamos, eh, es que no tengas una excedencia mayor del 5%. Entonces, si ustedes ven, nosotros para la carga viva, ¿no? Para la carga viva, ¿dónde está? Acá, ¿no? Perdón, este es para la carga muerta. La carga muerta, si nosotros nos vamos a la probabilidad de excedencia, que no hay una excedencia mayor al 5%, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, nos venimos aquí y la carga muerta es esta, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, acá tenemos el 1,2. El valor calculado es 1,2 y lo usan 1,2 los americanos, ¿no? De donde ha venido el enlace. Si ustedes ven, por ejemplo, para la carga viva, ¿no? Para la carga viva, donde nosotros tenemos 2,5, si nosotros seguimos la curva de la carga viva y nos vamos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, la tenemos un poquito debajo de 1,6, que es el valor que nos recomienda la ACE. Bueno, y obviamente la CI y todas las normas. En realidad su verdadero valor a probabilidad de excedencia del 5% es 1,55, ¿no? Pero siempre se asumen valores enteros, entonces se van al entero mayor 1,60. En nuestro caso, el granizo, siguiendo la misma metodología de cálculo, yéndonos con el valor de 3, que es el que hemos determinado, el que les mostraba, nosotros tenemos que nuestro factor de simultaneidad debería ser de 1,44. Entonces lo hemos llevado a 1,5. Esto es lo que ha sido matemáticamente correcto, ¿no? El cálculo hecho como tal. Eh, en base a este estudio que lo hice yo, es que he mandado este documento que era la propuesta de coeficientes de simultaneidad para la carga de granizo, ¿no? Entonces he explicado que en base a todo el estudio anterior, a todos los números anteriores, la propuesta que yo estaba haciendo era que utilicemos un factor de simultaneidad o de combinación de 1,50 cuando el granizo sea la carga dominante y de 0,30 cuando el granizo sea una carga secundaria o no dominante, ¿no? Lo propuse de esta manera, es decir, cuando el granizo no sea dominante, que sea 0,30, cuando no sea dominante contra sismo, por ejemplo, aplicar 2 tercios por la poca probabilidad de simultaneidad. eh, y bueno, básicamente es eso. De ahí he presentado esta tabla de cómo la hace, utiliza cuando las cargas son secundarias, no son principales, 0,50. Nosotros y yo he propuesto que para el granizo sea 0,30. ¿Por qué? Porque primero hay una probabilidad demasiado baja de que justo tengamos granizo y sismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el granizo dura muy poco tiempo en las cubiertas. No es como la nieve, por ejemplo, que ocurre una nevada en los lugares donde nieva, digamos en Estados Unidos o en las cordilleras, etcétera, y la nieve se queda 2 semanas, 3 semanas o mínimamente una semana. El granizo es una carga de muy corta duración, es decir, ocurre y en el lapso de las 12, 11, 12 horas
ya se diluye, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es una carga de altura, o sea, vuelvo a repetir, es una carga que normalmente se da en valles, entonces la temperatura suele subir muy rápido después del granizo, por encima de los 0 grados y termina derritiéndose prontamente. Entonces, al no permanecer mucho tiempo, eh, disminuye drásticamente la probabilidad de simultaneidad con otras cargas que pudieran ser dominantes, digamos, un gran viento. Y lo mismo, cuando hay granizo, el viento es un viento ascendente por la convección, entonces no ocurre que haya un viento de diseño lateral mientras graniza. Hay una imposibilidad porque el viento que está existiendo es de convección vertical y entonces no existe probabilidad de casi de combinación de carga de viento y granizo, ¿no? Entonces, bueno, por todo esto que les acabo de nombrar, es que yo propuse que vamos a usar 0,30 como carga combinacional, como factor combinacional secundario y 1,50 como factor combinacional primario. Sin embargo, ya en la publicación de la norma boliviana de granizo, la que les he mostrado hace un momento, este valor en comité se ha decidido que va a ser 1,6. Uno, por la poca cantidad de datos que tenemos, ¿no? Partimos de 33 datos nada más. Entonces es como que le falta profundidad a nuestra muestra. Y segundo, por las posibles variaciones del cambio climático, ¿no? Entonces, un poco en base a eso, se ha definido subirle nomás del 1,5 al 1,6. eh, y bueno, eso es todo lo que les puedo presentar. Y aquí van a poder ver un poco más desarrollado el por qué doy algunos valores, qué dicen algunos investigadores, etcétera. Ya se los dejo para que el que quiera lo lea con un poquito más de detalle. Y ahora me abro a las preguntas que puedan tener, absolver dudas y cualquier cosa que les inquiete. Ingeniero, muchas gracias por la presentación. No he visto en verdad muchas investigaciones sobre la carga de granizo. Incluso la mayoría de ingenieros confundimos mucho lo que es la carga de hielo, de nieve con granizo, ¿no? Asumimos o pensamos que es lo mismo, ¿no? Cuando usted indicó claramente en la presentación que tienen ciertas diferencias, que incluso el granizo tiene un peso mayor, ¿no? Más considerable y Así. también es un efecto de corta duración, por lo tanto, por lo que la probabilidad de que que considere que tenga simultaneidad, o sea, concomitante con otras cargas como las de sismo o vientos es menos, pero cuando es una carga dominante, sí, ¿no? Los factores son 1,6 o 1,5 como usted calculó. A ver, a continuación, ingeniero, le voy a leer las consultas de de los ingenieros o los participantes de la charla. El ingeniero Carlos Ambrosio le manda saludos. El ingeniero Santos Quispe indica, ¿no? El espesor de granizo de 15 centímetros, ¿para qué periodo de retorno corresponde en la norma boliviana de granizo? Este espesor se ha determinado tomando en cuenta los datos históricos de Cenami. Se ha realizado un cálculo probabilístico y se ha publicado en alguna revista el cálculo de espesor de granizo para Bolivia. Pregunta. Muy buena pregunta, Inge. Tenemos muy pocos datos, en realidad, ¿no? Es lo que yo les decía, tenemos muy pocos datos. El Cenami no tiene, directamente no tiene datos de granizo, porque en Bolivia no contamos con una red de granizómetros, que ya Argentina, por ejemplo, sí cuenta, ¿no? Entonces nosotros, ingeniero, hemos trabajado, como lo nombré, en base a los 33 registros que tenemos que no son registros del Cenami, porque, bueno, repito, Cenami no tiene granizómetros y no puede determinar los espesores de granizo. Básicamente ha sido en base a publicaciones de noticias, por ejemplo, ¿no? Ayer granizada de 30 centímetros en Sucre, o en Cochabamba de 25, etcétera, y medidas que hemos ido haciendo nosotros, los ingenieros que estamos dedicados a esto, que les decía, desde el 2017 venimos recopilando datos. Cada que hay una granizada yo salgo a medir y voy por toda la ciudad midiendo los espesores y lo mismo otros ingenieros en otros departamentos. Y en base a esos 33 registros es que hemos trabajado, ¿no? Ujú. El ingeniero también consulta. ¿El valor de corrección por pendiente que mencionó en la norma de granizo de Bolivia corresponde a nieve? ¿Correcto utilizar para granizo? ¿Podría mencionar alguna norma europea, un gráfico de corrección por pendiente para granizo?
Eso un poco lo hablé, pero lo vuelvo a repetir. El- la corrección de pendiente por nieve te lleva a partir de los 30 grados, es decir, te da la carga mínima hasta los 30 grados. Déjeme ver un segundo, Inge. Se lo voy a poner para no cometer el pecado de propuesta norma boliviana. Aquí la tenemos. Si ustedes se dan cuenta, esta es de nieve, la que en base a la que se ha trabajado. Esta es la de nieve y precisamente la nieve se mantiene en acumulación hasta los 30 grados, ¿no? Ujú, Nosotros en granizo la hemos bajado hasta los 20 grados, justamente por este tema de que el granizo tiene y les decía, tiene una diferente adherencia contra las cubiertas que la nieve. El granizo es más resbaladizo, por decir algo, ¿no? Entonces, en pendientes menores ya empieza a circular, ¿no? Todo esto, como les digo, lo hemos hecho en base a mediciones y experiencias que hemos ido midiendo en campo y en cubiertas que teníamos. No tenemos, como le digo, datos del Cenami o cosas. Ahora, en base estudios del granizo, normas de granizo ingeniero, lamentablemente no se cuenta, es lo que les mostraba. En Latinoamérica tenemos solamente tres menciones, la ecuatoriana, la colombiana y la mexicana, ¿no? Y todas son muy básicas, que es lo que les mostraba al comienzo de la charla. Son muy básicas, son dos parrafitos donde una te dice usar el peso del hielo o del agua, 1000, y por el espesor, no se puede usar 1000 porque el hielo sólido es 920. Em, y todas las demás normas, digamos la americana y todos los demás, se olvidan un poco del granizo y se van a la nieve. ¿Por qué? Porque son países que la misma Argentina, Estados Unidos, tienen nevadas tan grandes, tan fuertes, digamos, que la carga de nieve es definitivamente dominante. En Bolivia no tenemos ninguna ciudad que esté todos los inviernos nevada, por ejemplo, ni siquiera en el Alto de La Paz tenemos eso. Entonces, tenemos muy pocos datos y hemos trabajado con lo que hemos podido tener a disposición. Obviamente esta norma es perfectible, es mejorable en el tiempo. Una de las grandes avances que creo que estamos sacando de esto es que estamos proponiendo instrumentalizar Bolivia con granizómetros, ¿no? Eso sí nos va a dar la capacidad de desarrollar mucho más, hilar más finos todos estos elementos, pero hasta que no tengamos muchos más registros y mediciones ya más científicas con granizómetros, esto es hasta donde hemos podido llegar de la mejor manera y con el mejor desarrollo científico posible. entonces, ingeniero, los espesores de granizo que usted indica de 25 a 30 centímetros son los que usted ha medido desde el año 2017. Son los que hemos medido. Lo tengo aquí, se los mostré, se los voy a volver a mostrar. Son estos espesores que hemos llegado a tener incluso una medida de 30 centímetros, ¿no? Y al final, los datos que hemos usado de los espesores van viniendo de la media que tenemos y la característica al 95%, ¿no? Que es donde llegamos indirectamente con las probabilidades de excedencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros en esta curva de distribución vamos teniendo que muy pocas veces vamos a tener granizos de 5 centímetros, un poco más de veces, digamos más cercanos a la media, van a ser de 10 a 12 centímetros, Ujú, eh, y luego vamos a tener ya valores característicos que van a llegar a 25 centímetros, 19, cosas en ese rango, ¿se dan cuenta? Entre 20 y 25 centímetros. ujú. Entonces, para nosotros no tener que trabajar esto con tan pocos datos, es que hemos hecho ya todo este tema de los datos sintéticos, ¿no? Y ya en base a 300 datos ya poder trabajar lo que hemos trabajado. Imagino que conoce mucho esto mucho más que nosotros. ¿Habido datos históricos de alturas de granizo mayores a 30 centímetros en Bolivia en los últimos, no sé, 50 años, 60 años? Eh, ¿Algún dato lo, histórico? lo que le digo, ingeniero, nosotros hemos llegado, o sea,
de dato de boca a boca, digamos, sí nos han llegado ese tipo de reportes, ¿no? Por ejemplo, alguien nos decía, pucha, hemos tenido una granizada ¿era en Cochabamba? No, creo que era en Tarija, no estoy muy seguro. Estoy siendo impreciso con el dato exacto, pero bueno, nos reportaban 50 centímetros, ¿no? Un ingeniero amigo mío me decía, pucha, ha habido granizada de 50 centímetros. Digo, oye, mándame la foto con el flexo, por favor, porque si no, no nos sirve. O sea, es un dato que si no está dicho y medido, no lo podemos utilizar. Entonces, claro, él se fue a donde la noticia y los noticieros estaban diciendo que había los 50 centímetros de granizo, pero claro, era porque los habían hecho a un lado, pero ya midiendo en un lugar plano, era nomás 26 o 27 centímetros. Entonces no hemos tenido valores mayores que los que tenemos reportados ahí en reportes, digamos, verídicos y confiables. Ok, ingeniero. Ya. Acá en Santos Quispe también indica, ¿no? En el mapa de zonificación, zona 1, 2, 3 y 4 y tabla uno, ¿para qué espesores de granizo corresponde? Se consultó a Cenami los reportes y por qué no se adjunta ese reporte de Cenami en el anejo. Bueno, usted indicó que Cenami no tiene reportes sobre granizo, ¿no? Lo No tiene, tiene. no ¿No? tiene. Bueno, ahora que también usted le indica también en Perú, o sea, la norma de cargas de Perú, la norma de 0,20 y la norma de 0,20 no contempla cargas de granizo, solamente contempla un capítulo de cargas de nieve, ¿no? Esa es la gran debilidad que tenemos. De todos modos, para el ingeniero que preguntaba qué espesor es, si se dan cuenta es muy fácil, es dividir este valor entre 750. Ujú, eh, ¿No? Porque hemos dicho que estamos utilizando un, eh, un- una densidad de granizo de 750. Entonces, por ejemplo, nosotros para la zona 1 estaríamos hablando de un espesor de 6 centímetros, ¿no? Básicamente, pero como la zona 1 es una zona que no tiene amenaza, en el fondo esto está cayendo a 35, ¿no? Eh, lo hemos dejado porque puede haber pequeñas amenazas en este sector, si se dan cuenta, ujú, ¿no? Hay lugarcitos donde puede haber amenaza, por eso es que no hemos usado directamente el valor de 35, pero estamos hablando que el 35 dividido entre 750 son espesores de granizo de 5 centímetros, ¿no? Para toda esta zona. Que hablábamos porque ha habido, justamente este año ha habido granizadas en zonas por este frente frío que entró, esta onda polar, no sé qué. Ha habido granizadas en algunas de estas zonas. Entonces, el de 70 es más o menos 10 centímetros, ¿no? Estamos hablando de más o menos 10 centímetros. El de 90, estamos hablando de más o menos 12 centímetros. Y el de 110, 15, un poquito más de 15 centímetros, ¿no? Porque 15 nos daba un valor de 105, entonces lo hemos redondeado a 110. ujú. Acá el ingeniero indica también el coeficiente de mayoración de granizo, ¿no? Ya. Consulta sobre ese coeficiente y si usted podría mencionar alguna normativa europea que especifique el coeficiente de mayoración para granizo. Mire, como le digo, para nieve tenemos, y voy a volverme a ir, para nieve tenemos, pero para granizo no se tiene, lamentable, el granizo está muy olvidado, pero para nosotros es muy importante. Miren eh, aquí están todas las curvas de distribución de la probabilidad de excedencia, ¿no? Para los diferentes tipos de carga. Entonces, esto es con lo que trabaja la ACE, la norma americana, y básicamente casi todas las normas copian a la ACE, ¿no es cierto? Pero de europea no le puedo decir, yo no he encontrado, yo que he estudiado en Londres no había nada sobre granizo, ¿no? Porque allá es la nieve lo que manda. Pero se puede ver, por ejemplo, que para nieve se usa un AD2, Ujú. ¿no? Para la carga muerta se usa una D6, para la viva una D2,5. De granizo no hay. Entonces nosotros haciendo el estudio que les mostraba, hemos determinado que el valor es 3. El A que determinaba ingeniero, perdone. Es, termina siendo qué tan bruscamente caen la curva de probabilidad de excedencia de una carga. Por ejemplo, fíjense, viento, digamos, ¿no? ¿No? Tiene una de 1,5. Entonces me voy a ir a que les quede claro qué es el A, ¿no? Perdón, era la otra. ¿Qué es el A? El A viene de aquí. Dice la probabilidad de que una carga exceda un valor dado
¿no? Digamos el 5%, es E elevado a la 5% elevado a la A. Entonces este A lo que nos está mostrando es qué tan rápidamente aumenta o decae la probabilidad de excedencia de una carga. Ese es el concepto del valor Ah, ok. A, ¿no? Entonces dense cuenta, por ejemplo, vamos a ir una por una. Aquí tenemos para las cargas muertas, ¿no es cierto? Las cargas muertas tienen un A de 6, ¿no es cierto? Y la carga muerta es esta. Entonces, si se da cuenta, tiene una caída muy brusca, tiene una caída muy brusca. Es decir, muy rápidamente va excediendo probabilidades. Es decir, con pequeñas variaciones en un coeficiente de simultaneidad, digamos, o de mayoración, como muchos quieren decirle, con pequeñas variaciones en el coeficiente de mayoración, dése cuenta, si usted solamente mueve un puntito, ya la probabilidad de excedencia se dispara, ¿no? Es muy marcada. Y eso es cierto, dése cuenta que nosotros tenemos esta forma. Y del granizo también, es decir, tiene una caída rápida. Sin embargo, por ejemplo, hay cargas que son mucho más, ¿cómo le digo? Por ejemplo, la carga viva, que sería un ejemplo de esto. Nosotros podemos ver que la carga viva, por ejemplo, es 2,5, ¿no? Tiene una menor caída que la carga muerta. Es una carga más estadística, si se quiere, la carga viva, ¿no? Porque se parte de un concepto estadístico, se hace un tratamiento estocástico o, si se quiere, probabilístico, y la llevamos como carga característica a un valor. Sin embargo, la carga muerta es una carga determinista, es decir, nosotros casi la determinamos y por eso su coeficiente es muy chiquitito, el coeficiente de mayoración es 1,20 apenas, ¿no? Eso se debe a la rápida variación que después puede tener. Es Una eso. consulta. ¿Esta probabilidad de excedencia es en un periodo de 50 años? ¿Es el tiempo de vida útil de los edificios? ¿O No, no, este es solamente hablando del valor estadístico, no importa en cualquier periodo de retorno, digamos, si queremos utilizarlo, ¿no? sí, porque a Eh, veces hay un concepto de lo que es la confiabilidad estructural o lo que es la fiabilidad estructural, en donde Fiabilidad. trabajamos con unos factores betas que están, que sí, que dependen más o menos del tiempo de vida, del factor de probabilidad de excedencia en el tiempo de vida del edificio, ¿no? Entonces, estos Claro, factores beta, por ejemplo, van de la mano con estos tiempos de vida y también con el tema que usted indicó, ¿no? Uno de los participantes consultó sobre el eurocódigo, ¿no? El eurocódigo, sí, yo tampoco no he encontrado que el eurocódigo mencione en alguna parte lo que es cargas de granizo, ¿no? Generalmente el eurocódigo menciona lo que es la carga de nieve, ahí usan el concepto de fiabilidad estructural y utilizan generalmente un beta de fiabilidad estructural que es de 3,8, que más o menos da una probabilidad de fallo de 1 en 13.800 casos. Creo que usted está trabajando con el concepto de enlace, que es un poco, que va más que nada, va más de la mano con lo que usted ha mostrado, ¿no? Con la norma americana. exacto. Todo este tratamiento que hemos hecho es siguiendo el procedimiento que sigue el ACE, ¿no? Porque, bueno, podríamos habernos ido al tratamiento que hace la europea y estoy seguro que tiene que ser el mismo, es decir, Ujú. solamente existe una forma de calcular las probabilidades de excedencia y es en base a la variabilidad de la carga, en base a la variabilidad de la carga, esa es la palabra. Entonces, ¿qué tan variable es la carga? Te da cómo se comporta su probabilidad de excedencia y ahí es donde tú tienes que ir encontrando tus factores de simultaneidad, de Ujú, modo que nunca te pases de ese 5%. ujú. ¿No? Por eso, si se dan cuenta que al calcular los factores, siempre nos vamos a que la probabilidad de excedencia no pase del 5%, 5%, 5%, Claro, 5%. 5% de ser excedido, ¿no? Es Claro, que no puede ser, o sea, solo puede haber una probabilidad del 5% de ser excedida esa carga. No Ajá. ese es el concepto. Y a ver, para reforzar el concepto del valor de A, por ejemplo, el valor de la carga muerta sería un A de 6, porque es más probable que que la carga muerta sea sobrepasada en el tiempo que la carga de viento, que es bien difícil, ¿no? Que sea sobrepasada en el tiempo, o la sobrecarga de uso o la carga viva, ¿no?
que como usted indicó son cargas más estadísticas y que son muy Exacto. complicadas de sobrepasar en el tiempo, ¿no? Exacto. Por eso es que, por ejemplo, para viento, hoy ya todas las normas están yendo a los periodos de retorno, ¿no? Estamos tomando periodos de retorno de 300 años, 700 años, 1700 años. Entonces, son periodos de retorno altísimos que te llevan la carga a valores que prácticamente no van a ser excedidos, ¿no? Sí, Un difícil periodo que sean seguidas. Bueno, la es norma tal cual, es como el concepto sísmico, ¿no? Es muy difícil que un sismo exceda el sismo de diseño en Neurocódigo, la probabilidad, el viento tiene una probabilidad de ser excedido de 2 de 2% en 50 años. en 50 años, ¿no? Dos por Lo ciento en que, lo 50 que nos años. da, lo que nos da un periodo de retorno de dos mil cuatrocientos Mm, setenta y cinco años, es altísimo. Sí, es muy alto, es como si fuera un sismo máximo esperado, ¿no? Tal cual, mire, yo lo tengo aquí justamente porque estamos trabajando también el tema de la norma de viento Ujú. y le voy a mostrar, si me da, si tienen un segundito, les Sí, voy a poder ingeniero. mostrar esto porque es muy interesante. Aquí está, periodos de retorno. ¿No? Para estos mapas que he hecho de viento, ya nos estamos saliendo un poco del tema, pero mire, aquí tenemos nosotros eh, para cada periodo de retorno, bueno, está desordenado porque es la planilla que uso para trabajar a diario, ¿no? No estaba para una presentación, van a disculpar. Pero Ujú, aquí se puede ver, por ejemplo, ¿no? La probabilidad de excedencia en 50 años te da el periodo de retorno, ¿no? Ese es un mm, cálculo. Entonces, bueno, en realidad el cálculo viene diferente, pero bueno, estamos yendo igual. Eh, una probabilidad de excedencia del 2% en 50 años te da un periodo de retorno de 2475. Sin embargo, por ejemplo, un periodo de retorno de 700 años es que en 50 años tengas un 6,9. Si ustedes revisan la C, 716, te da 7%, es porque lo redondea, ¿no? Y para 1700 años te dice que en 50 años la probabilidad de excedencia es 3%. Pero eso es solamente por el redondeo. Y para 300 años te dices el 15%. Pero en el fondo todo sale de este cálculo, ¿no? Que ujú. es con esta ecuación. Si quieren les Interesante. comparto esa. Sí, 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 esta es la forma de hacerlo. Y aquí está cómo lo hace el ACE, los periodos de retorno y todo. Esto, porque con esto estamos trabajando ahora. Voy a aprovechar de mostrarles porque siempre entre ingenieros es interesante. Por ejemplo, miren, aquí tenemos, estamos cambiando la norma boliviana de viento, que antes estaba de acuerdo a los factores de importancia de la estructura, ¿no? Mm, Pero ahora ya estamos sacando el factor de importancia y le estamos dando los periodos de retorno. Entonces, dése cuenta, por ejemplo, aquí nosotros tenemos las velocidades de viento, las isolíneas, eh, ¿no? Para un terreno categoría tipo 2 un periodo de retorno de 700 años, y lo voy a mover un poquito. Perdón, lo he cerrado. Son velocidades bien altas, ¿no, ingeniero? Sí, 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 porque ya es un periodo de retorno de 700 años. Y 700 esto sí años. es, y esto es en base al Cenami, definitivamente, ¿no? Y si ahí usted se da cuenta, tenemos periodo de retorno 700 años con probabilidad de excedencia en 50 años del 6,9%. Para ráfagas de 3 segundos, estamos hablando para picos, ¿no? Es para ya diseño para el diseño estructural como tal. Ya por ejemplo, cálculo de confort por vibración o por aceleración en cúspides de edificios, en azoteas de edificios, ya no se utiliza la ráfaga de 3 segundos, sino la de 10 minutos, que sería la RSM, ¿no? Ya no es la pico. Pero bueno, eso estamos trabajando en esto con viento Sí, también. por ejemplo, en Perú la velocidad de viento básica de viento que se ha registrado es de 40 kilómetros por hora, pero se asume como mínimo 75 kilómetros por hora, que más o menos son algo de en 20 metros algo. por, sí, 20 y algo, ¿no? Debe ser unos 21 metros por segundo, algo así, ¿no? Es bajo, ¿no? Y es correcto, Pero Inge, si se da usted, cuenta, usted ve nuestra frontera. Y sí, en nuestra parte oriental es que tenemos todos estos vientos tan fuertes. Y sí. en nuestra frontera con Perú tenemos lo que usted dice, 36, 27, 18, 36. ¿Ve? Sí, sí, No, porque en no, no algunas zonas se varía tienen vientos, claro. Me imagino que cerca, cerca a Bolivia se tendrán los vientos, pero un poco más altos de más, 30 más metros por fuerte. segundo. Así Sí. es, así es. Me Me imagino que falla. también debe ser por las cordilleras, ¿no? Que es más que el viento es más, ¿no? Claro, existe desde dos conceptos interesantes. Una es la
la altitud y qué tan libre corre el viento, pero después ya en los efectos locales, Ujú, la formación de valles, ¿no? Que es donde se acelera y se potencia la velocidad del viento y ahí ya, bueno, se corrige con unos pequeños factores, ¿no? De acuerdo al tipo de viento. ujú. Claro que El ingeniero Hernán Camacho pregunta, buenas noches, ingeniero. Una consulta. Para el departamento de Potosí, en la comunidad de Belén Pampa, ¿cuánto se ha considerado la carga de granizo? Bueno, es una pregunta bien específica, ¿no? Bueno, mire, yo no sé dónde queda exactamente Belén Pampa. Pecaría de irresponsable si le doy un dato así tan preciso al ingeniero, pero mire, teniendo aquí el mapa, ya lo vamos a subir a un 200%. Aquí podemos ver, este es el departamento de Potosí, ¿no? Todo este es el departamento de Potosí. Entonces, Potosí tiene cargas desde 110 kilos por metro cuadrado hasta 70, ¿no? Entonces, dependiendo en qué sector quede ese lugar, querido ingeniero, es ubicarlo en el mapa y ya puede tomar el valor de 110 o de 70. Sí. Pero eso es uno de los dos con certeza. Creo que esta es una oportunidad para poder invitar a los estudiantes de pregrado y maestría y doctorado de Bolivia para poder fortalecer todas esas investigaciones y tener mayor data, ¿no? Mayor información y con eso Claro, evitar errores o aproximaciones estadísticas, ¿no? Y tener mayor conocimiento con mayor información, ¿no? Sería muy interesante que se amplíe. sí, tener tesistas que hicieran estas investigaciones sería pues una bendición para nosotros como comité de granizo, ¿no? Porque podríamos ir, pero claro, también una tesis que quiera generar datos de este tipo ya toma muchos años, ¿no? Se necesitan muchos años de datos. El ingeniero Rubén Elvis Castro dice, buenas noches, ingeniero. En los factores de amenaza, ¿cómo es que se justifican los valores entre 1,085 y 0,7? Dice. Ah, ya, ya, perfecto. Déjeme ver. Aquí tengo. Me voy a ir directamente al mapa de amenaza, ¿no? Estos. Ent- ¿Qué es lo que pasa, Inge? Nosotros hemos determinado los valores de la carga de granizo zonificada, digamos, ¿no? En las tres zonas que les hemos mostrado, las cuatro zonas que les hemos mostrado. Sin embargo, tenemos ciertos lugares que tienen una mayor amenaza, ¿no? Tienen una mayor amenaza. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos una mayor amenaza, aquí tenemos una mayor amenaza, y hay lugares que incluso, pese a estar a una gran altitud, miren, por ejemplo, todo el Salar de Uyuni, un tercio del departamento de Oruro, que son lugares que están, se puede ver claramente en plena cordillera incluso, casi no tienen una amenaza de granizo, ¿no? Entonces, los valores que hemos calculado, por lo mismo que estábamos hablando de la metodología de cálculo, son valores pico, ¿no? Son valores pico donde decimos los lugares que tienen amenaza alta o muy alta, digamos alta o muy alta, estos lugares de amenaza alta los mantenemos con el valor pico. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad, digamos, de nosotros dar una carga básica para una zona. Entonces, este sería el valor pico. Sin embargo, si pese a estar en este sector, por ejemplo, eh, ustedes están en un lugar de amenaza media, ¿no? O baja, en realidad baja, digamos, estás por este sector, entonces ya no necesitas tomar el valor pico porque el mapa de amenaza te está diciendo que la localidad donde vas a construir este tinglado, digamos, no es de amenaza alta, entonces es de amenaza baja. Ujú. Lo que hace es que reduzca tu carga pico, ¿no? Ese es el concepto y de ahí es que baja al 0,80 y al 0,75. Ahora, el cálculo de esos dos valores de 0,80 y 0,75 ya es un poquito, no lo hemos puesto aquí, pero bueno, otro día podríamos hablar de eso. Es un cálculo similar estadístico al que se hace para los factores de mayoración, pero bueno, es otro tratamiento. Para estos temas hay que refrescar mucho la parte de los conceptos estadísticos, ¿no? Que son Estadística, sí, el tratamiento estocástico de datos es muy, muy muy importante. importantes, ¿no, ingeniero? A ver, acá hay una consulta del ingeniero Luis Enrique. Dice, buenas noches. Para la ecuación de corrección por pendiente de granizo, ¿para qué tipo de materiales se emplea calamina o teja? Porque la rugosidad es diferente para cada material. Bueno, cuando usted indicó que era más resbaladizo el granizo en sí, ¿no? Que la nieve incluso. Exacto. Eh, Aquí viene un tema que lo manejan, bueno, todas las normas lo manejan así. Es decir, eh, lo ideal sería hacerlo
por material, ¿no es cierto? ¿No? Tener, por ejemplo, para duralit, para calamina, para shingle, para teja, mínimamente, digamos, esos cuatro materiales y poder dar las diferentes pendientes para cada material. Eso sería en lo ideal y lo teóricamente correcto, si quisiéramos decirlo de alguna manera. Sin embargo, todas las normas, y si ustedes ven la ACE, la americana, bueno, la ACE es la americana, la ACE, la CIRCOC, el Eurocódigo y todos, se van directamente a la pendiente, pero aquí les pego como dato, los ensayos que se han hecho para determinar estos valores siempre se han hecho con teja. ¿Por qué? Porque tanto en Europa, que es donde se ha empezado a hacer estos estudios, sobre todo en Suiza, en Alemania, que tienen mucha nieve, que es donde han empezado a hacer estos estudios y por eso es que los suizos tienen unas casas con unas pendientes bárbaras, así, ¿no? Los techos, siempre eran casas de estas más, o el método constructivo era con tejas, igual que en Inglaterra, ¿no? Entonces el techo para el que está hecho, están hechas estas curvas es teja, digamos, como concepto, pero se aplica para todos los techos, ¿no? Porque ya entra dentro del margen de seguridad, digamos, una calamina que desliza mucho más rápido queda del lado de la seguridad. Ok, Ah, entonces ha hecho para el también sería un buen tema de tesis, ¿no? sí, entonces como si se hubiera hecho para el material Ah, más rugoso. desfavorable, ¿no? Más rugoso, más desfavorable que podría Sí, tener sí. mayor acumulación del granizo en sí, ¿no? Sí, sí, se calcula para teja cerámica. Ok. Ingeniero, ¿en Bolivia suele llover mucho? Depende de los lugares. Por ejemplo, tenemos el trópico de Cochabamba, ahí llueve muchísimo, es de precipitaciones muy altas. En el oriente, que ya es el trópico, digamos, ¿no? Que es más Amazonas, más que trópico, ahí tenemos una fuerte cantidad de lluvia. Pero no tan intensa, es más distribuida en los meses, digamos, ¿no? En el trópico de Cochabamba es más concentrada en periodos cortos, entonces llueve mucho. Donde yo vivo en La Paz, no, 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 Ya. no es de gran caudal de lluvia, ¿no? Aquí estamos con 100 milímetros pucha, en los casos máximos, las cuencas las calculamos con el orden de 70, 56. A ver, mi ingeniero Santos pregunta, en la norma de viento para Bolivia, ¿podrías juntar los datos históricos de Senami y Asana en anexos? Bueno, como usted comentó que estaba haciendo estaban también trabajando en la norma de viento, indican esto, ¿no? Sí, nosotros ya estamos trabajando en base a la primera norma que se hizo, que se las voy a mostrar aquí, norma boliviana 1225001. Esta norma ya la tenemos actualmente. Ujú, Mire, y el mapa que presentan es el mapa justamente lo que usted decía, al 2%, mm, ¿no? Al 2% de probabilidad de excedencia en 50 años, ujú. ¿no? Este es este es el mapa que ellos tenían hecho un poco en base al Cenami. Si ustedes se dan cuenta, este mapa corresponde justamente a lo que nosotros estamos trabajando ahora con 2475 años. Es muy similar. Si van a ver que hay unas variaciones de forma. Ujú. Se ve aquí no hay los vórtices, ¿no? Aquí la subida es menor. Está recalibrado este mapa, está mejor hecho que este. Pero estamos básicamente utilizando las mismas velocidades del tsunami, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí ya lo estamos cambiando para diferentes probabilidades de excedencia, o no probabilidades de excedencia, estoy hablando de memoria, para las diferentes periodos de retorno. ¿No? Y entonces los datos de velocidades de viento, que de donde venía la pregunta del ingeniero, estamos usando los del CENAMI y estos son los datos que se tiene por localidad y están en la misma norma. Entonces simplemente los vamos a volver a copiar en la norma actual y los tenemos así por localidad para 130 localidades. Acá nos consultan también. A ver, el software SAP 2000 considera el peso de granizo, si pudiese mostrar dónde. Creo que no lo considera, pero le podríamos agregar, ¿no? Sí, Como un sí, caso sí. de carga y con su coeficiente 1.6, creo que cuando era la carga dominante y 0.5 indicó usted cuando era la carga Es secundaria, ¿no? 0,3 0.3, para la perdón. carga. Sí, y bueno, por cálculo se puede usar 1,5 como principal. Ahora, algo que pregunta el ingeniero se debe referir a que cuando definimos cargas en el SAP 2000 o en el ETAPS, cuando definimos cargas y a veces ponemos, por ejemplo, carga de viento
o carga de nieve, te lleva a qué norma quieres utilizar, a eso se debe referir el INGI. Ujú, Entonces el SAP no tiene de granizo, porque como les digo, no hay, casi no hay normas de granizo. Creo que en eso Bolivia estamos siendo pioneros, gracias a ujú. Dios, en algo. En la normativa del Eurocódigo no he encontrado sobre cargas de granizo y en la normativa de Perú tampoco hay cargas de granizo. En el ACE, usted, ingeniero, encontró información sobre granizo. Muy poquito, muy poquito. Si usted encuentra hail, perdón, usted busca y encuentra el granizo, Ujú. va a encontrar que solamente te dice lo mismo que del agua, ¿no? El peso específico por la altura, igual que la ecuatoriana o que la colombiana, Porque usted me comentó que habían errores de concepto sobre el granizo en las normas colombianas, ecuatorianas. por el tema de la altitud, sí. Ajá, ya que, y también porque ellos consideraban que el granizo era un tema de altitud y usted indica que el granizo se origina más que nada en valles tibios y no necesariamente en altura, es decir, no es un fenómeno de Así altitud, ¿no? Es un problema de exact- valles y de convección, dijo, ¿no? exactamente, Inge. Igualmente la norma mexicana creo que también no tiene un poco más de granizo, pero igual no es tan, no profundiza mucho el tema, ¿no? Así es. Comentó que la norma de Argentina, la CIRSOC, sí ha trabajado más en el tema de granizo o Sí, creo, está un poquito más desarrollada, pero igual se van a la nieve, ¿no? Porque más que nada. Tierra de Fuego, Neuquén, todo eso, pues es nieve, ¿no? Entonces, terminan ahí, pero por lo menos está más desarrollado el tema de hielo. Eso es muy interesante. Se lo he pasado, Inge, el libro que yo hice el año 2017. Ahí yo Ujú, desarrollo todo lo que es hielo, las tres formas en que se conforma el hielo, porque no todos los hielos pesan lo mismo. Entonces, ese capítulo es muy bonito, lo puede leer, o bueno, invito a todos, lo pueden leer, para los que les interesa el tema del hielo, ¿no? Porque ujú. hielo en canaletas, en laterales, es nomás una carga importante. Sí, es que en verdad la mayoría de personas confunden lo que es hielo, nieve o granizo, ¿no? Exacto. Usted indica que la nieve tiene menos peso, ¿no? El granizo es más pesado, ¿no? ¿Cuál es la mayor diferencia? ¿Cómo podrían diferenciarlo una persona que no necesariamente es ingeniero o ingeniero como usted de estos tres, ¿no? Conceptos. Es el origen del fenómeno, ¿no? Por ejemplo, la nieve se conforma justamente por alturas muy altas, donde se congela la humedad propia del ambiente. Esa es la Ujú, forma de generación de la nieve, ¿no? Entonces se empiezan a formar los cristales a partir de la humedad ambiental. Esa es la formación de la nieve. Entonces, se van conformando los cristales, se agrupan en copos muy livianitos y caen, ¿no? Esa es la forma de conformación de la nieve. Y al tener tanto espacio vacío, tanto aire en medio de estos cristales, por la misma forma en que se conforma en la atmósfera, es que la nieve tiene pesos específicos muy bajos, de 300 a 500 kilos mm, por cúbico. No estamos hablando, voy a mm, estar tratando de hablar siempre en kilos por metro cúbico. El granizo es una conformación diferente. Las gotas que están cayendo de lluvia suben por el viento de convección, se congelan en la atmósfera alta, vuelven a caer y en lo que están cayendo se encuentran con corrientes verticales de convección de viento que las vuelven a subir y agrandan un poco más y las vuelven a congelar. Y están en un proceso de que suben y bajan en la atmósfera hasta que toman un peso suficiente, que incluso a veces son bolas grandes, y ujú, recién caen a la superficie, ¿no? Pero en este proceso de formación es que llegan a pesos tan importantes y por eso es tan importante el granizo, a pesos específicos del orden de los 750 kilos, ¿no? Que es a lo que llegamos. Aunque hay granizos que son más pequeños, que caen más rápido, que tienen pesos específicos desde 450. Entonces yo les decía, digamos, desde 450 hasta 750 es el rango del peso específico del granizo. Obviamente tenemos que usar el mayor para los cálculos, ¿no es cierto? Porque mm, nunca sabemos cómo se va a terminar de conformar. El hielo, sin embargo, tiene otro tipo de conformación. Tú tienes el hielo, el medio blanco, que llegas a pesos específicos un poquito más allá de 500, y el transparente, que llegas al 920. Entonces, uno se conforma por lo que pasa en la cumbre boliviana, por ejemplo. Hay mucha neblina, una neblina muy densa. Esa neblina, al hacer contacto con los objetos, digamos, con las canaletas, con las cornisas de las ventanas, y al
contactar las temperaturas cercanas a los 0 grados que están, a las que están las casas, las cubiertas, etcétera, es que se van conformando pequeñas láminas, son láminas muy delgaditas, y se va generando este hielo pesado ¿no? Que llega hasta estos pesos de 920 kilos por metro cúbico. Mientras que existe el otro tipo de hielo que se conforma por la llovizna que se va congelando. No es una llovizna fina que se va congelando una sobre otra y van quedando burbujas atrapadas, y esa llovizna llega a pesos específicos del orden de los 500, 550 kilos por metro cúbico. Entonces, todas esas, si me dan un segundo, todas esos mecanismos de conformación los tengo en el libro que le he pasado a Inge, que es déjeme ver un segundito, lo tengo aquí. Guía para carga de nieve o viento en Bolivia. Sí, Mm, este era. Si ven acá lo tengo bien desarrollado en las últimas páginas. Acción del viento, déjeme ver. Acción del hielo. Mire, es bastante corta, es una paginita nada más, pero es bien interesante. Si tienen tiempo, se los leo así rápidamente. Esto te da a entender rápidamente cómo se conforma el hielo, ¿no? Dice, la mm, carga de hielo deberá aplicar a los elementos de cubierta que están expuestos a la intemperie, obviamente, ¿no? Entonces dice, la capa de hielo se forma por tres posibles fenómenos, ¿no? Uno que es por lluvia o llovizna, lo que le decían, condiciones por debajo de 0 grados. Esto quiere decir que las gotas se van congelando en la superficie poco a poco y van generando este hielo que es cristalino y muy compacto, el que les decía que llegas a los 920 kilos por metro cúbico. El segundo es el que se conforma por la niebla, ¿no? Esa neblina que se va adjuntando a las superficies y va creando mucho aire al medio, ¿no? Esta niebla, que en condiciones por debajo de cero es desplazada, por ejemplo, en capas muy finas, una sobre otra, donde hay microburbujas de aire atrapadas en su interior, por lo que su color es blanquecino, ¿no? Es medio lechoso, por decirlo de una manera coloquial. Y este llega a un peso específico de 550. Y la tercera, ve, esta no les había comentado. La tercera causa es el congelamiento de la nieve derretida, es decir, que a veces nos pasa con el granizo, pero lo que pasa es que el granizo no se da en lugares tan fríos. Pero digamos, cuando nieva, empieza a ya derretirse la nieve, pero al llegar al contacto con la canaleta, nuevamente se congela. ¿Se da cuenta? Entonces es un hielo que llega a pesos específicos del orden de los 700 kilos, que es más o menos el del granizo que estamos tomando nosotros, ¿no? Y bueno, después ya te dice utiliza un espesor de 7 centímetros en todo lo que es barandos, canaletas, etcétera. O ujú. cargas de 150 kilos por metro lineal, ¿no? Básicamente eso es lo que tenemos sobre hielo, pero es importante tener clara la génesis del viento, del hielo, ¿no? Porque no todos los hielos son iguales. Sí, bueno, imagino que esos 150 será porque son los 100 centímetros multiplicado por los 700 kilogramos metro cúbico, ¿no? Más o menos es eso. Es interesante, en verdad no tenía los conceptos muy claros sobre hielo, nieve y granizo. Como comenté, en el Perú no tenemos una norma en la norma de cargas, la 020 hablas netamente de las cargas de nieve y no de las cargas de granizo en sí, ¿no? Y pues sí es fuerte. Sí, y usted ha comentado, ¿no? Que el granizo es fuerte, ¿no? Tiene un peso específico de 750 kilos por metro cúbico. Va de 400 a 750, pero está considerando 750 por ser una forma más conservadora, ¿no? Necesariamente, sí. No era muy probable que la carga de granizo se diera al mismo tiempo que una carga de viento, ¿no? Porque cuando había granizo, el viento era más convección, más como más de vertical y no tanto de Exacto. empuje, no tanto de empuje en un barlovento, sotavento en sí, ¿no? Sino más de... Eso es bien importante tenerlo en cuenta para la combinacional, porque cuando va a granizar o cuando está granizando, los vientos están de subida, entonces tú no Ujú, tienes vientos laterales. ¿No? No tienes vientos laterales, entonces no puedes combinar las dos cargas con un factor muy alto. Por eso es que yo lo sugiero en 0,30 como carga secundaria, ¿no? Porque ahora, ¿qué pasa? Una que termina de granizar, normalmente, y de esto sí he visto, tengo un estudio, se lo puedo buscar y se lo voy a mandar, de ujú. que cuando hay granizo, por ejemplo, se generan estos vientos de convección, etcétera, viene el granizo y hasta que aparezca un viento horizontal, normalmente hay un delay de alrededor de 2 a 4 horas.
¿no? Que es como que no está cohibido el viento horizontal mientras termina todo este fenómeno durante unas 2 o 4 horas. Y como le digo, el granizo tiene una vida útil sobre la estructura de máximo 11 a 12 horas. Se En- derrite. Se derrite, sí, porque no es de climas tan fríos, es lo que le decía, es de valles, entonces el Ujú, granizo se dispersa muy rápido, entonces la probabilidad de ocurrencia y de simultaneidad es muy baja. Lo mismo, poner granizo junto con sismo no tiene ningún sentido, mientras que nieve sí, ujú. Considerarlo con con el sismo tampoco no sería muy, no o tiene sea, sentido. es muy poco probable. Además, considerando que, bueno, el sismo también tendrá una probabilidad de excelencia de 5%, el viento es 2%, creo, ¿no? Y Exacto. el granizo también está en ese rango, o sea que no es muy probable que pueda, que esto pueda darse, ¿no? Si no Así, estaríamos sobredimensionando y haciendo estructuras mucho más caras de lo que normalmente deberíamos hacer. Usted inició la presentación mostrando algunas imágenes de estructuras colapsadas por granizo y así, lamentablemente muchas fueron en zonas donde habían niños, ¿no? Entonces es muy importante tener ciertos criterios de cargas y sobrecargas en zonas que sufren estas cargas de granizo fuertes y considerarlas en nuestros diseños estructurales, ¿no? así. Porque la responsabilidad es grande, ¿no? Esas estructuras van a albergar muchas personas y creo que el principal objetivo de una estructura es no colapsar para no causar daños o pérdidas de vidas humanas, ¿no? Esa es la gran responsabilidad que tenemos como ingenieros. Mire, diseñar lo que yo digo ahora que hemos aprendido con lo que pasó allá en Perú En el en molde de este, Trujillo. en el Mall de Trujillo, en el Plaza de Trujillo, es que realmente hasta el perno del apoyo es vital para una estructura. Es decir, no hay que pasar nada a la ligera, decir, ya le pongo 4 pernos de apoyo y sin realmente hacer un diseño. Es decir, los ingenieros estructurales tenemos mucha responsabilidad encima y muchas vidas en nuestros criterios, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy meticulosos a la hora de hacer nuestros diseños y de dar resultados. Sí, además, cuando una estructura metálica falla, mayormente falla porque fallan las conexiones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las conexiones y más todavía cuando están expuestos a estos ambientes agresivos que pueden traer la corrosión, ¿no? Y la pérdida de sección y la pérdida de resistencia, ¿no? Así es, Inge, así es. Bueno, ingeniero, si no hay más consultas, ingeniero, magíster ingeniero Patrick Putman Pareja, le agradezco infinitamente por haber brindado esta charla tan interesante e innovadora, ¿no? En nuestra región y a nivel mundial, ¿no? Sobre las sobre la acción del granizo en las construcciones, que ha sido un tema, una investigación, imagino que ha sido de muchos años, usted indicó desde el año 2017, ¿no? Así Hasta la es. fecha, son más de 8 años que usted está investigando estos temas y espero que continúe con la investigación y se sigan enriqueciendo los datos. Perfecto, Inge, muchas gracias y a todos los que han asistido, gracias por tomarse su tiempo para escuchar algunos temas que uno puede compartir.